Hemos hablado ya en varias ocasiones con él, cosa que obviamente agradecemos, porque esta mañana, y lo contábamos al comenzar el programa, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el aula magna de la facultad, se podía ver en vivo y en directo la transmisión de el fallo, del momento en que la jueza daba a conocer el fallo, sobre este caso de derecho a la verdad, que es el caso de Carlos Enrique Terexuk. Recordemos, en la Facultad de Humanidades específicamente hay aulas dedicadas a Carlos, hay agrupaciones estudiantiles que llevan su nombre, ¿no? Tiene mucho peso claramente en la historia de esta provincia ese nombre, víctima del terrorismo de Estado. Fiscal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Miguel Riquelme lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Diego, bueno, la primera cuestión es, a usted le toca un rol importantísimo porque es también el trabajo de la investigación, el trabajo minucioso de juntar los testimonios, de reunir las partes. Cuéntenos un poco cómo ha sido todo esto, una investigación que comenzó hace mucho tiempo. Sí, bueno, tiene que ver en principio con la desaparición de Carlos Enrique Terenzú. Todo indica que en el mes de noviembre del año 1976 se produjo un secuestro. A partir de esa desaparición, su hermano, con la vuelta a la democracia. Bien, se cortó la comunicación, vamos a intentar recuperarla. Ahí está. Una primera instancia de testimonios donde Norberto Terenzú da con algunos sobrevivientes de lo que era el centro clandestino que funcionaba en la jefatura de policía de Resistencia, que lo habían visto a Carlos Terenzú con vida los primeros días de noviembre de 1976, con un estado de salud muy deteriorado, y después en algún momento, por la cercanía de la fecha, se pensó que Carlos podría haber sido alguna de las víctimas de la masacre de Margarita Belén. De hecho, en muchos actos se lo ha mencionado como parte de ese listado no oficial de personas que se especulaba también habían sido víctimas de esa masacre, digamos, ¿no? Uh-huh. Ese expediente se cierra en su momento sin poder identificar a responsables, queda reservado en el juzgado federal. Cuando se hace el juicio de Margarita Belén, ese expediente queda en el Tribunal Oral de Resistencia. Después se produce una información nueva en el año 2018, cuando es identificado el cuerpo de Carlos Terenzú enterrado como NN en el cementerio Empedrado Corrientes. Se restituye a la familia el cuerpo, es un acto de reparación muy importante, pero todavía estaba pendiente reconstruir qué había pasado realmente con Carlos, digamos, ¿no? Que una sentencia judicial contenga realmente todo lo que había sucedido, más allá de lo que había significado esa restitución del cuerpo y esa reparación para la familia, digamos, ¿no? Nosotros en febrero de este año hemos encontrado fortuitamente ese expediente del año 86, del año 87. Vimos que teníamos la posibilidad, a partir de esa base que teníamos, de esos testimonios de esa época y de esos sobrevivientes que habían testimoniado en otras oportunidades, esas dos personas que lo habían visto a Carlos en la jefatura, vimos que podíamos reconstruir que el fusilamiento y el arrojamiento del cuerpo de Carlos al río Paraná era una sistemática del terrorismo de Estado, porque ya se habían identificado otros dos cuerpos de desaparecidos, tanto de Corrientes como de Chaco, con anterioridad. Y bueno, fuimos avanzando en ese sentido, fuimos incorporando toda la documentación del hallazgo de los tres cuerpos, el testimonio del médico forense de la policía de Empedrado, que había realizado las autopsias, que había declarado en el juicio del Regimiento 9 en el año 2008, a la edad de 90 años. Bueno, un testimonio del antropólogo Juan Nobile, que hizo todo un análisis sistematizando la información sobre las características que tenían estos cuerpos, cómo fueron hallados, las heridas que tenían, los elementos que se encontraron junto a los restos óseos, las ataduras de alambre en pies y manos, bueno, una serie de cuestiones, y otro tipo de información como la militancia política de Carlos también,
hay un número de una revista de la Facultad de Humanidades La Ribada que tiene un número especial sobre Carlos, Sí. donde tiene muchísima información de quién fue él como militante político, el intento de secuestro de él ya en el año 75, previo a la dictadura militar, en plena democracia, en plena Cámara de Diputados de Misiones. Bueno, fuimos relevando toda esa información durante este año. Hemos tenido contacto con la familia para decirle que tenían derecho a saber la verdad, si así lo peticionaban. Ellos así estaban con distintos escritos, los hermanos, los sobrinos, y bueno, fuimos en esa dirección. Nosotros unos meses atrás presentamos este pedido a la jueza federal de Resistencia, analizando todos los elementos de prueba que teníamos que permitían reconstruir todo lo que había pasado con él, ese secuestro en el 76, ese alojamiento en un centro clandestino, las torturas, la ejecución, el fusilamiento de él y el arrojamiento al río Paraná. Bueno, que toda esa reconstrucción se podía hacer minuciosamente, Claro. y que también era una oportunidad acercarlo una de esas víctimas a que la sentencia, como lo hizo hoy la jueza, reconstruya esa sistemática del arrojamiento de los cuerpos Claro. al río Paraná, con todo un patrón común que era algo pendiente en el Nordeste, digamos, ¿no? Si bien se sabía voces y de todos los indicios que se tenían a partir de esos 3 cuerpos que se identificaron, y de notas periodísticas y de testimonios, faltaba una sentencia que, así como se han reconstruido los vuelos de la muerte en el Río de la Plata, en el mar argentino, se pueda reconstruir ese arrojamiento como sistemática. Claro. En el Nordeste, digamos, ¿no? Y esto es un antecedente, un precedente jurídico, pero un antecedente histórico formidable. Esto me imagino que abre las puertas a continuar indagando y profundizando en esta línea, ¿no? Que la jueza dejó ahí por sentado. Sí, bueno, nosotros hemos realizado allanamientos en distintas sedes de la Prefectura Naval ya hace 2 años atrás, de la costa del Chaco, ¿no? Barranqueras, Isla del Cerrito. Hemos hecho un relevamiento bastante exhaustivo de todos los libros de la época que se tenían, con la hipótesis de que se utilizaron embarcaciones para el arrojamiento de los cuerpos, y la verdad que no surge ninguna información de esos libros. Por supuesto que el plan clandestino no se dejaba por sentado. Claro. Esa hipótesis se consolida a partir de que estos 3 cuerpos, todo indica que fueron arrojados desde Corrientes o de Resistencia, y que recalaron 60, 70 kilómetros más abajo, en las costas de Empedrado. Todo indica que fueron arrojados en el canal para que esos cuerpos tengan ese recorrido, como sucede con una persona que cae, que se arroja del puente General Belgrano sobre el canal. Generalmente es el recorrido que puede hacer el cuerpo, y a medida que pescadores de la zona de Empedrado que han hecho un relevamiento y han tomado testimonio de la Fiscalía Federal de Puente, que es la fiscalía que hizo toda esta reconstrucción, solamente estaba pendiente de sistematizarlo en una sentencia. Esos pescadores hablaban de decenas de cuerpos, digamos, claro, ¿no? Claro. No solamente estos 3, fueron amenazados, fueron detenidos estos pescadores para que no levantaran más cuerpos, para que no rescataran más cuerpos del río. Y bueno, coincide la información de la cantidad de desaparecidos que existen en estas 2 provincias con ese número de cuerpos, con lo cual esa hipótesis que se tuvo años atrás de que la gran mayoría de los cuerpos tumbas NN en algún cementerio, en algún regimiento, en algún predio militar. Bueno, hoy esa hipótesis no es la única, claro. O sea que claramente está reconstruido que el río fue el destino final de muchos cuerpos, con lo cual también de alguna manera es una respuesta a todos los familiares que están buscando a sus seres queridos, a los desaparecidos, porque bueno, claramente los cuerpos han quedado en el fondo del río y va a ser imposible encontrarlos, ¿no? El río Paraná es un río de una dimensión muy grande, y imposible hacer alguna tarea para rescatar restos óseos del fondo, digamos, ¿no? Claro. Así que los cuerpos que se rescataron en el 76, 77 y fueron enterrados como NN son los que
los que se han podido identificar y ubicar hasta el momento. Ujú. Diego, una última. Ayer hablábamos precisamente con Juan Novelli, con el antropólogo, y él nos decía del enorme valor que ha tenido para el trabajo de campo del equipo y para todo el proceso de investigación, esto que señalabas recién, ¿no? Los testimonios o los pescadores, la gente de la ribera, la propia gente, empleados de los cementerios que vivieron los más ancianos la experiencia de enterramientos de tumbas NN, ¿no? ¿Cómo lo han trabajado ustedes a esto y cuánto queda por hacer en ese mismo sentido? Bueno, este es un trabajo que ha hecho fundamentalmente la Fiscalía de Corrientes, en los cementerios, sí, con pescadores, fundamentalmente de la zona de Empedrado y de algunos otros cementerios de la costa del río Paraná, como Bellavista, como Goya. Hasta el día de hoy existe temor en muchos testigos que podían dar testimonio, que ya son personas de avanzada edad. Nosotros hace 2 años atrás hicimos una campaña intensiva para buscar testimonios, porque la verdad que estamos buscando una aguja en un pajar, y un testimonio que nos pueda dar el dato concreto de una tumba NN, una cruz en un campo, en un cementerio, es fundamental. Y la verdad que estamos trabajando contra el reloj en ese sentido, porque son personas estamos hablando de personas de fácil 60, 70, 80 años, Claro. Y son las que nos pueden dar alguna información. Siempre insistimos con eso, ¿no? Que nosotros reservamos la identidad, que podemos ir al lugar de esas personas para tomarle testimonio, que podemos tomar testimonio por una videollamada, que tenemos una serie de alternativas para que esa persona no tenga ningún tipo de preocupación ni de tener que trasladarse para poder tomar ese testimonio. Uh-huh. Así que bueno, volvemos siempre cuando tenemos oportunidad a insistir con esa cuestión, que por supuesto que esto vale para todas las provincias de la Argentina, digamos, ¿no? En el caso de Misiones también existieron arrojamientos al río, y claramente hay enterramientos clandestinos de esa época, que alguien puede tener información, y cualquier dato que pueda dar a la Secretaría de Derechos Humanos, a alguna Fiscalía Federal, va a ser muy bienvenido, y la posibilidad de que cualquier familia encuentre a un ser querido desaparecido es un acto de sanación muy importante. Claro. En ese gran daño que es la persona desaparecida, digamos, ¿no? Que nunca se pudo cerrar ese duelo, nunca se pudo saber qué pasó, no hay un lugar donde llevar una flor, donde rezar, y bueno, y nosotros hemos visto el proceso de cada uno de los cuerpos que ha sido identificado, el impacto positivo que ha tenido en la familia para cerrar un ciclo de tanto horror de la mejor manera posible, ¿no? Tal cual. Fiscal, bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Charlábamos con el fiscal federal Diego Vigay y bueno, la reconstrucción de todo este tema, ¿no? Esta mañana a las 10 de la mañana comenzaba la transmisión de lo que era el momento en el que la jueza dictaba sentencia en torno de este caso. Recuerden ustedes que aquí estamos hablando del derecho a la verdad, ¿no? Derecho a la verdad en el caso Carlos Enrique Tenexuc, víctima de terrorismo de Estado, una causa que comenzó en 1986 a instancia de la familia y que luego de mucho investigar logró esclarecer las circunstancias y sobre todo la identidad también, la restitución de sus restos a la familia, ¿no? de Carlos. El fallo se dio a conocer, como decíamos, esta mañana y echa mucha luz sobre algo que, si bien era una especie de secreto a voces o que mucha gente hablaba de esto, ahora está puesto blanco sobre negro en una sentencia judicial, ¿no? La cuestión del patrón de comportamiento de las fuerzas de la represión, del arrojamiento de los cuerpos de sus víctimas al río. Y como decía Vigay, no en cualquier lugar del río. Se buscaba llegar, seguramente con algún tipo de embarcación, a la zona del canal, aquel lugar donde el río transcurre con mayor profundidad, con mayor caudal y con mayor velocidad, ¿no? Entonces, por eso mismo, los cuerpos aparecían luego varios kilómetros más abajo, varios metros más abajo, ¿no? Llevados por la propia corriente. 16:53.
gitana, gitana, gitana.